Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes. Hola, ¿está grabando ahora? Sí, ahora está grabando, Parece que profe. está grabando. Ya, eso a modo de recordatorio y de resumen de lo que se vio en cuanto a una sola medición, y esto es con medida indirecta. Repitamos lo mismo, pero, ¿cierto? Con el método estadístico, que también lo vieron, ¿cierto? En la HT número 1. Entonces nosotros mediante este método tenemos varios datos, sacamos un valor representativo, que es el promedio, y luego calculamos el error total, ¿ya? Y para eso necesitamos la desviación estándar, error típico del promedio, error aleatorio, lo comparamos con el instrumental y obtenemos finalmente el error total. ¿Ya? Esto es un mismo ejemplo, ahí ustedes pueden ir revisándolo, ¿sí? Ahora yo voy a ir a los conceptos fundamentales que van a manejar para la entrega del HT número 2. Voy a cambiar, les voy a mandar esto mejor. Déjenme buscarles el archivo. Voy a mandárselos al tiro por el chat. Ya, ahí se están cargando esos dos archivos, ¿sí? Uno es la clase de la semana, o sea, de la vez anterior, y lo otro es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Con todos los detalles. Linealización también, este otro documento, linealización y mínimos cuadrados, tiene todo el detalle de lo que vamos a ver hoy también. Entonces, representación gráfica y linealización y mínimos cuadrados, que es lo que vamos a aplicar ahora. Ya nosotros dentro del laboratorio tenemos modelos físicos y hacemos mediciones, ¿cierto? Y estos modelos físicos están planteados por diversas ecuaciones. Por lo tanto, pueden tener diversas formas, ¿cierto? En el primer caso puede ser una función lineal, puede ser una función cuadrática, puede ser incluso una sinusoidal, ¿sí? Tenemos modelos físicos teóricos que necesitamos contrastar con nuestros de laboratorio, ¿ya? Entonces nosotros tomamos mediciones. ¿Y qué pasa con esos datos? Nosotros, la mejor forma de extraer información es graficando los datos, ¿ya? Siempre nosotros vamos a graficar, como les decía, tomamos muchos datos en laboratorio, por lo tanto, la mejor representación es el gráfico. Y en este caso, mis datos, que son puntitos, los puntitos rojos que ustedes ven ahí, ¿sí? Están formando, ¿cierto? Una línea recta, tienen una tendencia lineal. Por lo tanto, lo correcto, como modelo físico-teórico, sería aplicarle, ¿cierto?, la ecuación de la recta. En este caso tenemos la fuerza, ¿cierto?, en el eje Y y la deformación en el eje X. En este caso es un resorte, ¿cierto?, que se está deformando con una masa, ¿ya? Con una masa que tiene un cierto peso, ¿ya? Entonces, para determinar, por ejemplo, la constante del resorte, nosotros necesitamos extraer información mediante la ecuación de la recta. Nuestros datos en laboratorio no siempre van a ser lineales, ¿sí?
Por lo tanto, vamos a tener que llevarlos a la línea recta. En este caso tenemos distancia versus tiempo, ¿cierto? Pueden ver que es una curva ascendente. Entonces, como les decía, para poder extraer información y lo fundamental, para poder obtener los errores mediante el método de mínimos cuadrados, nosotros llevamos todo a la línea recta, ¿sí? Por simplicidad. Entonces así nosotros vamos buscando estas relaciones entre las variables, ¿sí? Para poder establecer cómo una se relaciona con la otra, ¿no? Como una es función de la otra, ¿sí? Como les decía, hay distintos tipos de funciones y nosotros vamos a ocupar lo más simple, la línea recta. Entonces tenemos dentro de una representación gráfica variables de entrada, variables de salida. Variables de entrada, ¿cierto? Que son los X, que son nuestras variables independientes, y es importante identificar al momento de hacer un gráfico cuál es mi variable dependiente y cuál es la independiente. Y la variable de salida, ¿cierto? Que es el Y, que sería nuestra variable dependiente. Entonces, yendo hacia el modelo, hacia la regresión lineal y mínimos cuadrados, ¿qué es mínimos cuadrados? Nosotros vamos a trazar la mejor recta, en este caso, que pasa por todos nuestros datos, por todos nuestros puntos. Ustedes pueden ver ahí en el gráfico esos puntitos azules que están bastante dispersos, ¿cierto? Que es nuestro experimento, ¿cierto? Entonces necesitamos trazar la mejor recta, porque aunque estén dispersos los puntos, igual, si se fijan, tienen una tendencia lineal. Entonces, mínimos cuadrados traza la mejor recta, porque los datos son lineales, traza la mejor recta que pasa más cerca de todos los puntos, ¿sí? Entonces esta diferencia, la suma de esta diferencia las hace mínimas. Eso en palabras simples, ¿sí? Entonces, como les decía, el método de mínimos cuadrados es la mejor curva de ajuste a los datos que yo tengo, ¿sí? Según, y se hace mínima esta suma de estos cuadrados de las desviaciones que yo les mostraba. Por tanto, mínimos cuadrados no solamente se aplica a datos de tendencia lineal, sino que a cualquier otro tipo de datos, ¿sí? Cuadráticos, si sus datos van formando una sinusoidal, ¿cierto? Como en el ejemplo que está aquí abajo, ¿cierto? Y ustedes aplican una función seno y tienen un buen ajuste, entonces eso también es mínimos cuadrados. Pero en laboratorio necesitamos los errores, ¿sí? Entonces lo más fácil es llevar los datos a la línea recta. Y Excel nos entrega todo esto, así que no se preocupen, no van a tener que ingresar todas esas funciones, ecuaciones, ¿sí? Nosotros usamos la ecuación básica de la recta. A través de las funciones de Excel obtenemos la pendiente y el intercepto. También obtenemos el error de la pendiente y el error del intercepto. Y así, ¿cierto? El método se usa para calcular esta recta de regresión lineal, como les decía, que minimiza estos residuos. Este es un gráfico de ejemplo de velocidad versus tiempo, ¿sí? En donde los puntitos son los datos experimentales y, ¿cierto? La recta es nuestra función teórica. Y así nosotros extraemos información dependiendo, obviamente, del objetivo del laboratorio. Entonces volvamos al caso del ejemplo de la bolita que cae, ¿cierto? Y que tomamos su tiempo de caída desde una altura h, ¿sí? Vamos a repetir varias veces ese experimento y tenemos variables de entrada, variable de salida. ¿Cuál es mi variable dependiente? ¿Cuál es mi variable dependiente independiente? Eso es importante bien, tenerlo en cuenta. Si nosotros, por ejemplo, graficamos, si por ejemplo graficamos altura versus tiempo, ¿cierto? Vamos a obtener esta función, que claramente no es una línea recta, ¿cierto? Entonces vamos a necesitar llevar estos datos a la línea recta.
Y ese es el proceso de linealización que se llama. Hay varios métodos para linealizar, varias técnicas, ¿sí? En este caso nosotros vamos a hacer este cambio de variable en donde vamos a decir que mi y va a ser el tiempo al cuadrado, mi x va a ser la altura y la pendiente entonces va a ser 2 partido por la gravedad, ¿ya? Si se fijan, no hay intercepto en la ecuación teórica, por lo tanto experimentalmente este n o b debiese ser cercano a 0, ¿sí? Coeficiente de correlación, que está relacionado con el coeficiente de determinación, que es el coeficiente que ustedes van a obtener cuando hagan un gráfico, ¿ya? Por eso es importante tener claro cuál es el coeficiente de determinación en cuanto a su relación con el de correlación, ¿ya? Este simplemente me dice qué tan relacionados están mis datos. Si no tienen una correlación, este coeficiente va a ser 0. Si tienen una correlación negativa, va a ser -1. Si va a ser una correlación positiva, va a ser 1, ¿sí? Pero el que nos entrega el gráfico es el coeficiente de determinación. Y es súper importante que ustedes tengan claro que este coeficiente no es un error, ¿sí? Muchos se tienden a confundir y piensan que r cuadrado es un error. Y no es así. Es un parámetro, nada más que eso, que va de 0 a 1 y que me indica qué tan correlacionado, qué tan cerca está mi modelo ya de los datos experimentales. Mientras más cercano a 1, significa que los datos están más cerca de la recta teórica, ¿ya? Y eso es ideal, o sea, si ustedes en laboratorio obtienen un r cuadrado igual a 1, significa que sus datos se ajustan perfectamente a la recta teórica. Bueno, este es el procedimiento que vamos a aprender ahora en el ejemplo del Excel. Les voy a dejar acá todo esto para que ustedes lo revisen, de errores, cosas que no hay que hacer en los gráficos y un gráfico correcto. Ya nosotros, por si acaso, no estamos usando barritas de errores por el momento en los datos, así que eso no es necesario que lo agreguen. Pero un gráfico correcto tiene que ser de esta forma, ¿ya? Con las variables del laboratorio en la ecuación. Entonces, volviendo al ejemplo de una bolita que cae desde una cierta altura y tomamos el tiempo, ¿cierto?, de caída, a mí me dan la altura, 5 datos de altura y 5 datos de tiempo, ¿ya? Primero, hacer cambio de variables, ¿cierto? Porque están centímetros, yo necesito los datos en metros, lo divido por 100. Y me ubico ahí, en esa cruz, no esa cruz ni esa otra cruz, ¿ya? Ese tipo de cruz, extiendo los datos y automáticamente la función se expande. El tiempo al cuadrado, pueden multiplicarlo o elevarlo al cuadrado, ¿sí? Y nuevamente extiendan, ¿ya? ¿Por qué el tiempo al cuadrado no tiene error en el título, en la tabla? ¿Se fijan? Porque la ecuación principal, ¿cierto?, es esta, y si yo quisiera obtener el error del tiempo, tendría que hacer propagación de error, ¿sí? Por lo tanto, eso implica que cada dato va a tener un error distinto. Entonces, por lo mismo, no va el error en el título. A diferencia de la altura, por ejemplo, que fue medida con un solo instrumento y que todos los datos tienen el mismo error instrumental. Entonces, si nosotros graficamos directamente, como les mostraba en la otra presentación, altura versus tiempo, vamos a tener, ¿cierto?, una función cuadrática. Vamos a obtener esto, ¿ya? Entonces necesitamos llevar estos datos a la línea recta. Voy a hacer este gráfico desde 0, ¿sí?, para enseñarles a hacer el gráfico. Para hacer un gráfico ustedes van a insertar acá la pestaña gráfico de dispersión, se ubican con el segundo botón encima, segundo botón del mouse, seleccionar datos, agregar,
valores de X, tomamos los datos de X, que en este caso es la altura. Valores de Y, tomamos el tiempo. ¿Sí? Aceptar, aceptar. Eliminamos el título. Nos faltan los títulos en los ejes. Vamos a la pestaña de diseño, acá arriba, ¿cierto? Agregar elemento, título de eje, horizontal primario, y el título del otro, vertical primario. Entonces, en este caso, ¿cierto? Incluso puedo llegar y copiar, porque ya lo tengo aquí, pongo control C, y lo pego acá. Control V. ¿Sí? Y lo mismo con el título del eje X. Si se fijan, esto no es una recta. Ahora, para que vean lo malo que es el coeficiente de determinación, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a agregar una ecuación de la recta. Para eso nos ubicamos encima de un punto. Se van a activar todos, si se fijan. ¿Ya? Eso es lo correcto. Botón derecho del mouse, agregar línea de tendencia, lineal, esa opción. Seleccionamos ecuación y R cuadrado. ¿Sí? Vamos a aumentar, ¿cierto? Cambiamos a las variables del laboratorio. Tenemos tiempo en el Y. Y altura en el X. Pueden ver que el coeficiente es 0,97. Bueno, para ser un coeficiente no es bastante adecuado, ¿ya? Y además que nosotros ya manejamos la ecuación principal y sabemos que no es una recta. Así que eso no hay que hacerlo en este gráfico, ¿sí? No hay que trazar una ecuación de la recta en un gráfico que no es lineal, en donde los datos no forman una recta. Luego nos piden grafiquen tiempo al cuadrado en función de la altura. Desde cero, insertar, gráfico de dispersión, botón derecho del mouse, seleccionar datos, agregar, en X, ¿cierto? La altura, y ahora en Y quiero el tiempo al cuadrado. Acá. Acepto y acepto. ¿Sí? Tengo mi gráfico, se ve lineal, agrego los títulos en cada eje. ¿Ya? Recuerden que el tiempo no va con error en el título, ¿cierto? Porque está al cuadrado. Voy a agregar la línea de tendencia. Botón derecho del mouse, agregar línea de tendencia y presentar ecuación y R cuadrado. ¿Ya? Vamos. Y ahí, bueno, después ustedes hacen los respectivos cambios de variable para que el gráfico quede como este que está acá. ¿Sí? Si se fijan, el intercepto efectivamente es bastante cercano a cero, ya tal como establece la teoría. Pero estamos en laboratorio, no son condiciones ideales. Ahora viene la parte que es un poquito más difícil de hacer, porque hay que apretar varias teclas al mismo tiempo. Ya acá en el teclado vamos a obtener los datos, pero con sus errores inmediatamente. Entonces, para ello, primero, seleccionar las 4 celdas al mismo tiempo. Luego voy acá, función, insertar función. Vamos a buscar la función estimación lineal. Si no la tienen acá, la buscan acá en estadística. Estadística, vamos a ir a estimación lineal. Ahí está. La seleccionan. Se abre este panel y es igual que hacer un gráfico. Conocido Y, voy y selecciono la columna de datos de Y, que en este caso es el tiempo al cuadrado. Conocido X, selecciono la altura. Y acá un 1 y un 1. Y ahora al mismo tiempo en el teclado van a seleccionar la tecla Control más Shift
y apretan Enter. Y ahora aparecen los 4 resultados al mismo tiempo. Depende del teclado que ustedes tengan, ¿ya? No sé, ahí tienen que probar cuál de los shifts les va a servir, ¿sí? Entonces, tenemos el error de la pendiente. Recordemos que el error manda en cantidad de decimales, lo disminuimos al máximo para dejarlo con una cifra significativa, y por eso la pendiente queda también con 3 decimales. Y lo mismo en este caso, ¿ya? Entonces, volviendo a la ecuación principal, que es la que yo tenía, ¿cierto?, arriba. La llevé a la forma lineal de esta y igual a x más b, ¿cierto? Entonces extraje información, digo que la pendiente es igual a 2 veces partido por la gravedad, el intercepto teóricamente es 0. Por lo tanto, mi gravedad va a ser 2 partido por la pendiente. El error, ¿cierto? ¿Cómo lo saco? Voy a mi tablita, lo llevo a la forma potencia, ¿cierto? Eso sería un a a la menos 1, reemplazo las variables, ¿cierto? Y así voy a obtener la ecuación del error que ustedes tienen acá. Y finalmente, para calcular la gravedad, simplemente igual 2 dividido por la pendiente que la tengo arriba. Y el error, signo igual, la gravedad, que la tengo acá, multiplicado por el error de la pendiente, que es este, dividido por la pendiente. Y Enter. ¿Ya? El error quedó con un decimal, ¿cierto? Por lo tanto, por eso yo escribo con un decimal la gravedad. Ahora vamos a los errores relativos y comparativos, porcentuales también. Acá arriba, bueno, y en el manual de laboratorio también está, ¿sí? Están las definiciones de las ecuaciones del error relativo, relativo porcentual, comparativo y comparativo porcentual, ¿sí? No son errores exactamente propiamente tal, pero les llamamos errores, nos permiten extraer información de los datos. El error relativo se relaciona a la precisión de los datos, el error comparativo se relaciona a la exactitud de los datos. Entonces, por eso ahora nosotros vamos a ver qué tan precisos y exactos son nuestros datos. Entonces, por definición, el error relativo es igual al error dividido por la magnitud, y si lo multiplico por 100, voy a obtener el porcentual. Acá hay 2 alternativas. Pueden a la celda darle formato previo de porcentaje, acá. Entonces ahí ustedes simplemente signo igual y seleccionan el dato y se lo entrega inmediatamente el porcentaje. O bien, ¿cierto? Signo igual, multiplican el dato por 100. Ya 2 caminos. Entonces, resumen, signo igual, mi valor de gravedad, me dan el valor teórico, vamos a ingresar la ecuación de error comparativo, paréntesis, siempre es bueno usar paréntesis, recuerden, es en Excel, valor experimental, que es este, menos el valor teórico, que es este otro, dividido por el valor teórico, y ya tengo ahí mi error comparativo. Como yo ya sé que el formato de estas 2 celdas está en porcentaje, fíjense, ya las voy a dejar así. Entonces, signo igual, selecciono mi dato, pero en caso de que dé negativo, yo aplico valor absoluto, ABS. Esa es la función valor absoluto, selecciono mi resultado y lo entrego siempre como positivo, ¿ya? Entonces tenemos ya un resultado, ¿cierto?, que podemos ver su exactitud. Esta es una tabla resumen, ¿sí? Acá, una tabla resumen del experimento 1, que era la medición simple que les mostré en la diapo anterior.
en donde, ¿cierto?, había un solo dato. Si se fijan, hay buena precisión con un solo dato, pero muy poca exactitud, ¿ya? Porque es muy grande el error comparativo. Y es lógico, porque es un solo dato, ¿sí? En el experimento 2, en donde usamos el método estadístico, tenemos un alto porcentaje de error relativo porcentual, por lo tanto es bastante impreciso, ¿ya? O poco preciso. ¿Cómo podríamos disminuir esto? Aumentando la cantidad de mediciones, ¿sí? Pero es bastante exacto también. A pesar de ser bastante poco preciso, es bastante exacto, ¿ya? Y como les decía, mínimos cuadrados es el método más preciso y más exacto en este caso, ¿ya? Esta es una tablita resumen de los 3 casos que hemos visto. Se ve el HT. Esta es la HT2 que ustedes van a tener que subir, ¿sí? Si se fijan, es exactamente igual al ejemplo que vimos ahora. Ya tienen una ecuación, un péndulo que va a oscilar con distintos largos, ¿cierto?, del hilo, ¿ya? Y se toma, ¿cierto?, el periodo, ahí el tiempo. Entonces a ustedes no les dan esto, pero sí tienen que hacer la conversión de unidades. Entonces igual toma su dato, ¿cierto?, lo dividen por 100, lo expanden, ¿sí? Y de la misma forma el tiempo al cuadrado, ¿ya? Luego les piden graficar, tiempo en función del largo, luego el tiempo al cuadrado en función del largo, porque estamos linealizando, aplicar la función de estimación lineal y luego ir despejando la gravedad tal cual como lo hicimos ahora. Y luego ir completando estos ya con las fórmulas que nosotros ya vimos. Exactamente igual. Para los errores, ¿cierto? Si nosotros tenemos esta ecuación, ¿ya? Y vemos aquí, ¿cierto?, la tablita de errores, tenemos que hacer lo mismo, ¿ya? Esta es la misma ecuación que acabamos de ver en la HT2, solamente que está elevada al cuadrado. Entonces se compara. Entonces la pendiente en este caso, que es A, va a ser igual a 4pi cuadrado partido por la gravedad, y ahí yo despejo la gravedad. Y tal cual como hicieron con este error para obtenerlo, ¿ya? Buscan la tablita y de la misma forma ya calculan el error con esta opción. ¿Sí? Les va a dar el mismo resultado. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Fue muy rápido. ¿Una pregunta? ¿Se escucha? Sí. Sí. No entendí mucho lo del péndulo. ¿Nosotros nos dan uno y nosotros tenemos que medir o ya vienen las mediciones No, hechas? tienen todos los datos. Acá está. La HT2 a ustedes ya les entregan todos estos datos. Lo que va a estar vacío, que esto yo lo acabo de dar a forma como ejemplo, ¿ya? Tienen que ir completando las celdas verdes, ¿sí? Y completarlas de la misma forma como les mostré en el ejemplo de la bolita que se lanza desde altura. Ya, gracias. Ya. No entendí, o una pregunta, Ajá. no entendí la diferencia entre los dos como C porcentaje. Uno era con valor absoluto. La ecuación siempre es con valor absoluto, ¿ya? Y, a ver, vamos a ver
en el ejemplo. Esta es la definición que está en el manual de laboratorio, ¿ya? Pero el error comparativo siempre es con valor absoluto, ¿sí? Lo que yo les di como ejemplo es que ustedes pueden configurar también la celda. Eso es como para que sepan también otras opciones. Por ejemplo, si yo esta celda la configuro, que en general las celdas vienen con la configuración de número, ¿cierto? Entonces, si quiero el error relativo porcentual, signo igual, esto, y multiplico por 100. ¿Sí? Eso es un camino. O bien, puedo configurar la celda, como está acá, ya, como porcentaje. Si se fija, ahí está con formato porcentaje. Y yo ahí, en vez de multiplicar por 100, es más fácil. Simplemente selecciono el dato. Signo igual y selecciono el dato anterior. Y me entrega inmediatamente el resultado como porcentaje. Incluso lo indica ahí mismo en la celda. Y el valor absoluto se agrega aquí al final, a pesar de que este resultado no es negativo, ¿ya? Pero igual es como un tema para que se vayan acostumbrando de que la ecuación sí va con valor absoluto. Siempre se entrega el error comparativo en forma positiva, ¿ya? Y ahí está la función valor absoluto, que es la que se usa en Excel. Eso, no sé si respondía a su pregunta. Sí, gracias. Ya, ok. Eso, chicos, bueno, les pasé todo en realidad, vimos todo, absolutamente todo. Harta información. Ya les voy a subir la clase, de todas formas, cualquier duda que tengan me pueden mandar un correíto ya. Y las clases de consulta se van a hacer a la vuelta de vacaciones de la misma manera en que se hizo la vez anterior, ya, en ciertos horarios con ciertos profesores. Eso, profe. Gracias, profe, que esté bien. Chao, profe, que esté bien, Buen cuídese. día. Muchas gracias. Que estén bien. Chao, chao.